Ya estamos por iniciar, nada más hay que nos indique Gaby. Ya Sí, estamos, yo le voy dando las pautas. bien, bien, bien. Pues ya estamos ahí en la transmisión. Sí. Este, Apenas se están ahí incorporando algunas personas. Eh, pues en lo que se van incorporando, magistrado, podemos iniciar. Primeramente, queremos darle las gracias a nombre del CPDEC, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, por este siempre incondicional apoyo que se ha tenido para las actividades que hemos estado desarrollando y darle la bienvenida a usted, darle la bienvenida a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos desde distintos lugares a través de esta transmisión en vivo en Facebook y también precisar que esta conferencia magistral se desarrolla en el marco del seminario denominado Derechos Humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas que el CEPEDEC tiene con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Y entonces, por eso siempre nuestros agradecimientos para usted, todas las personas, les damos la más cordial bienvenida. Y pues como es casi protocolo en ese tipo de actividades, aunque ya la mayoría de las personas ya conocen al magistrado, nunca sea de más recordar ahí desde dónde nos acompaña. Entonces me voy a permitir brevemente enunciar algunos datos relevantes de la trayectoria del magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, para que también tengan ustedes conocimiento de dónde es y que por cierto es oaxaqueño. Y el magistrado Rubén Pablo nació en la ciudad de Oaxaca de León, es egresado realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Regional del Sureste, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de León, Guanajuato. Tiene una especialización en Derecho Agrario por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es comisionado por el Pleno del Consejo de la Judicatura para asistir a diversas instituciones judiciales francesas en París, Francia. Asistió más bien en el año 2007. Actualmente el magistrado está realizando cursa la licenciatura en línea de filosofía en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y actualmente, entre otros cargos que ha desempeñado el magistrado Rubén Pablo, actualmente, previo a ello, había sido magistrado del primer tribunal unitario en la ciudad de Oaxaca. Ahora se desempeña como magistrado de circuito. Actualmente se encuentra comisionado como visitador judicial A en la visitaduría judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Entre otros datos que dan cuenta de la actividad del magistrado, o más bien los datos que distinguen al magistrado, es que cuando estuvo como magistrado en la ciudad de Oaxaca, realizó esta sentencia de declinación de competencia de la jurisdicción estatal, la jurisdicción indígena, tratándose de la comunidad de Santiago Quebicuzas, en el municipio de San Carlos Yautepec. Hay otra resolución que es la más conocida, pero hay otra resolución que tiene que ver con un acuerdo que el magistrado realiza en donde retoma aspectos que tienen que ver con la reparación del daño integral, retomando los parámetros que ha emitido el sistema interamericano a propósito del asunto de una indígena, Irene Cruz Zúñiga, que sufrió una mala praxis médica y que motivó, a raíz de este acuerdo, motivó que diversas instituciones involucradas en el asunto atendieran el caso y empezaran a efectuar la reparación del daño por lo que hace a una cuestión de responsabilidad del Estado en este asunto. Hay mucho que platicar de la trayectoria del magistrado, sin embargo, dejo más bien al magistrado para que nos exponga, nos haga el favor de platicarnos de ese tema
que se llama las personas, pueblos y comunidades indígenas frente al sistema de justicia estatal. Y para ello, magistrado, tiene usted un tiempo aproximado de 40 minutos. Al término, yo iré retomando las preguntas que el público nos está haciendo, nos va a ir formulando para que responda usted las preguntas. Naturalmente que no va a dar tiempo responder a todas, pero por lo menos iremos ahí retomando algunas preguntas que se van formulando. Magistrado, sin más, es de usted el uso de la palabra y sea usted bienvenido de nueva cuenta. A todas las personas que nos han acompañado, bienvenidos, bienvenidas, y nos da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, Gerardo. Les agradezco a usted y a todos los integrantes de CEPIADET por esta bienvenida y la invitación que nos hicieron junto con el Honorable Tribunal Superior de Justicia y todas las áreas que intervinieron en la realización de estos foros de análisis. Como usted lo dijo hace un momento, esta plática, esta charla, digamos que tiene que ver con una especie de, entiendo yo, como una síntesis y una expresión de esos temas que ya vimos anteriormente, de tal manera que espero que lo que voy a comentar sea de interés y en algún sentido tenga alguna utilidad práctica para todos nosotros. Voy a recurrir a la presentación de algunas diapositivas para efecto de hacer más gráfica la exposición que yo dividí en términos generales partiendo del artículo primero de nuestra Constitución, de la Constitución Federal Mexicana, cuando nos dice que todas las autoridades tenemos que realizar labor de protección de los derechos humanos. Y me centro mucho en la función que nos señala en el sentido de actuar de oficio, sobre todo en esa vertiente va a mi plática. Espero no rebasar el tiempo y acotarme a los temas que deben de tratarse. Les agradezco mucho y también a las amables personas que nos acompañan el día de hoy y un saludo para todas y todos. Como les decía yo hace un momento, tenemos aquí una diapositiva en la que estoy tratando de sintetizar lo que va a ser la exposición de este tema. Inicio hablando del tema general que es el derecho indígena en relación con el artículo primero constitucional y tratando de que esto tenga que ver con consideraciones prácticas vinculadas a la función jurisdiccional. Eh, Como verán ustedes, están planteados aquí dos grandes rubros que son o corresponden a la intervención que debemos de tener en el trámite y decisión de los asuntos que nos compete conocer en cada caso, en el que se involucran temas de derecho indígena y en comparación o en equilibrio con el derecho estatal. En el caso de nuestra Constitución, nos dice, entre otras cosas, que todas las autoridades tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Esto nos lleva a la reflexión de en qué consisten estas conductas. Y estas se pueden llevar a cabo en general, digamos que de dos maneras. Una de oficio y otra que es a petición de parte. A petición de parte, no, digamos que dirigí esta plática a ese extremo, porque la que más me preocupa es la parte en la que nosotros de oficio, quienes somos actores, quienes somos, digamos que elementos que le dan funcionalidad al sistema normativo en general y concretamente al sistema normativo indígena. Creo que es uno de los que más nos vincula y que nos llama no nada más a la acción estrictamente jurídica en lo procesal y sustantivo, sino también a un llamado de conciencia, porque cuando la Constitución nos dice que se puede hacer a petición de parte, pero sobre todo nos dirige esa obligación cuando habla que eso es de oficio, es ahí donde me parece a mí
prácticamente nos dice que con independencia de que nos puedan o no decir las partes o cómo lo digan, corresponde a quienes ejercemos alguna función pública llevar a cabo esas acciones de tutela o de protección de derechos humanos. Luego, si estamos de acuerdo en ello, yo les quisiera proponer en esta reflexión este análisis que estoy haciendo respecto de la intervención que tenemos en cada uno de estos asuntos que se nos llegan a presentar y que con frecuencia tienen un alto contenido de dificultad, ¿no? A un aspecto problemático. Y en la plática que tuvimos hace unos días, yo les decía que cuando analiza uno casos en los que se puede dar una combinación, por decirlo así, de distintos sistemas normativos, uno se encuentra con la dificultad de preguntarse, de inquirir cuál es la posición de uno ya como funcionario judicial en el desarrollo del proceso y en la decisión del caso. De tal manera que cuando tenemos que administrar, armonizar los distintos sistemas, tenemos que proceder a una especie, les decía yo, de introspección, en una especie de ensimismamiento para saber e identificar cuál es nuestra formación y qué lugar le estamos dando a los contenidos que hemos aprendido en las universidades, cursos, congresos a los que hemos asistido, especializaciones y los distintos grados académicos, para de ahí poder estar en condiciones de determinar un equilibrio que pueda darse entre lo que pudiéramos decir el derecho occidental, lo que pudiéramos llamar así, y el derecho tradicional, si ustedes me permiten esa dicotomía. De tal manera que el ensimismamiento nos permita llegar a una especie de objetividad, por decirlo así, interna, para poder establecer ese equilibrio entre estos sistemas. Cuando nosotros procedemos a este ejercicio de equilibrar sistemas normativos, necesariamente, no, me parece a mí, nos va a llevar a un ejercicio eh, que ya va buscando su aterrizamiento, va buscando su concreción en la vida práctica tratándose de la resolución de casos y que es el análisis de la neutralidad de la ley, no nada más referido, por ejemplo, al tema de equidad de género, sino en términos generales, porque sabemos que el sistema jurídico mexicano, a la hora de ser aplicado y en su interpretación, incide en la vida de personas que forman parte de distintos grupos o que están viviendo en determinadas circunstancias, ¿no? Como las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, equidad de género, lo mencionamos hace un momento. En general podríamos hablar de los grupos vulnerables, categorías sospechosas, en general. Todos estos conceptos, me parece a mí, de cierto modo obligan a un análisis de la neutralidad de la ley para ver si efectivamente en todos los casos y en todas las condiciones tiene que ser la misma. En cuanto nosotros pasamos de esa etapa de introspección o ensimismamiento para poder detectar todos estos elementos, empieza, me parece a mí, una forma o una etapa en la que empezamos a abrir nuestra conciencia, nuestra formación de derecho estatal occidental para poder determinar otros aspectos que nos puedan ayudar a ese equilibrio de sistemas normativos. Por ejemplo, al equilibrar, ustedes van a ver en el círculo central que dice, al equilibrar los sistemas normativos y analizar la neutralidad de la ley, es ese primer paso a la extroversión, a poder dar pasos hacia afuera de qué, fuera de qué, de mí mismo, pero en cuanto a mi formación y a las categorías jurídicas que me he formado, que he interiorizado y en cierto modo
categorizado para decir que unas puedan ser mejores que otras. Entonces, una vez que pudiéramos considerar que tenemos el reto de equilibrar estos sistemas, estamos dando el primer paso para salir de nosotros mismos y de esa formación que hemos recibido, que en este momento no quisiera llegar al punto de decir que es mejor o que es peor, porque de todo parece ser que ahora el reto con el multiculturalismo o el pluralismo, el reto más bien es cómo poder obtener lo mejor de cada sistema para poder dar un mejor resultado y sobre todo no caer en un exclusivismo, ¿no? Bueno, después de esto, Magistrado, sí, poner su pantalla en modo presentación para que se vea ahí toda la pantalla completa. perfecto, ahí tienen. Entonces, Gracias. les decía yo, cuando equilibramos los sistemas normativos y analizamos la neutralidad de la ley, pasamos entonces a dar una salida a muchas exigencias de la sociedad que nos piden que contemplemos, que observemos las realidades que nos exigen algo que vimos en las pláticas anteriores, que fue la equidad, ¿no? Ya no la manera abstracta, general y en algunos aspectos tal vez cierta rigidez de la ley para poder adecuarla a cada caso concreto. Esto nos permite también darnos cuenta de que estos sistemas normativos, que son diversos, tienen mucho de valiosos, que pueden ser igual de valiosos dependiendo del caso al que vayamos a aplicar, quién es el destinatario y cómo se vaya a aplicar. Entonces, fíjense que a mí me parece que cuando estamos en situación de resolver casos o tramitar casos con un alto grado de complejidad, como los que se presentan cuando se trata de resolver conflictos entre personas que puedan estar regidas por sistemas normativos diferentes, se nos presenta un gran problema que puede ser, por ejemplo, entre ellos, identificar la norma procesal y la norma sustancial que vamos a aplicar. En el caso de los sistemas normativos indígenas y afromexicanos, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es que algunas de las legislaciones que se aproximan a estos temas no contemplan gran cantidad de supuestos que permitirían dar una mayor agilidad, una mayor certeza al juzgador acerca de qué procedimiento o qué decisión tomar. Por ejemplo, un tema que platicábamos tiene que ver, por ejemplo, con la competencia, ¿no? Determinar cuándo un órgano jurisdiccional del Estado mexicano, federal, estatal o municipal, por ejemplo, puede conocer de un asunto y debe seguir conociendo y resolver ese caso, aunque pudiera haber algún contenido indígena o afromexicano, y cuándo no debe hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de lagunas nos genera esta dificultad de saber cómo implementar un procedimiento y además de eso, cómo decidirlo. Entonces, fíjense que tenemos aquí dos problemáticas. Quise subrayar dos problemas, puede haber más, pero dos de ellos que me parecen fundamentales y que ustedes les decía yo, lo pueden ver en este círculo central con el número 3 que dice, es identificar o también es establecer normas procesales y sustanciales. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, con mucha frecuencia no nos vamos a encontrar con una norma. Y por norma me refiero, en este caso, en un sentido muy amplio, no nada más a una disposición, por ejemplo, constitucional, a una disposición reglamentaria, a una disposición federal, estatal o municipal, en la que, por ejemplo, vengan dibujados ya los extremos que podamos ir cuidando procesalmente o en el fondo para tramitar un conflicto de esta naturaleza entre dos sistemas normativos o conflicto aparente, digamos, ¿no? Entonces, como no tenemos esos elementos, me parece que entonces surge esa obligación de establecer la disposición que podamos aplicar.
que puede ser, decíamos, en lo procesal o en lo sustancial. Es una responsabilidad que, entiendo yo, nos está adjudicando ese artículo primero constitucional en relación con el segundo de esa misma norma fundamental de México. Entonces, digamos que en términos generales, para poder ir solventando ese tipo de compromiso, de reto, en la experiencia que su servidor he tenido en el trámite de este tipo de casos, es que podemos acudir por una parte para ir saliendo de esa introspección y de ese ensimismamiento o de ese monismo o un posible monismo jurídico, es que podemos empezar a investigar una vez que detectamos una norma procesal o sustancial que podríamos aplicar. Entonces, para precisarlo es, por un lado, buscar entonces ese sistema normativo interno que nos pueda dar una respuesta. Y ese sistema normativo interno lo podemos conseguir de muchas maneras, afortunadamente. Por ejemplo, si nosotros nos apoyamos en organismos como el propio CEPIADET, que tiene ya una gran trayectoria y experiencia, nos aportarán elementos valiosísimos acerca de los sistemas normativos internos, por ejemplo. Tenemos en el caso de Oaxaca la Secretaría de Asuntos Indígenas, con quien tuvimos una gran experiencia y también un gran apoyo. Otro tipo de instituciones como fue CIESAS, que son instituciones que enriquecen la actividad profesional y práctica de todos nosotros por la gran aportación que hacen en casos concretos. Y eso a través de factores concretos como por ejemplo los dictámenes. Entonces, podemos ir avanzando en esa apertura interna, primero buscando esos sistemas normativos internos, ubicándolos, y los vamos a encontrar también directo con las comunidades porque ellos nos van a decir cuáles son sus sistemas normativos, si son orales o algunos ya son escritos, y en su caso las particularidades, cómo van aplicando su sistema normativo y qué autoridades lo hacen, sus recursos. Luego, otro factor que yo les propongo y que a mí me dio muy buenos resultados, eh, sé que muchos de ustedes tienen en este campo una gran experiencia y no se diga en algunos otros países que también ya llevan mucho tiempo ejerciendo este tipo de soluciones en casos de armonización de sistemas normativos. Es el caso de las entrevistas desformalizadas. Y desformalizada me refiero, decíamos en la plática anterior, no al hecho de incurrir en excesos que nos lleven a eh, inobservar la ley, a establecer criterios arbitrarios de proceder de tal manera que nos lleven a sesgar nuestra actitud en un procedimiento. Esas entrevistas desformalizadas pueden llevarse, en mi opinión, eh, de tal manera que se genere la confianza a las partes. Y en mi caso, por ejemplo, era una plática totalmente llana, ausente de formalismos, en la que las autoridades o las partes, en el caso, por ejemplo, de si es una víctima o en su caso si es el inculpado, el imputado, es una plática totalmente abierta, libre en lo que se pueda de tecnicismos y en que podamos intercambiar los puntos de vista para efecto de obtener la mayor información que nos permita más tarde tomar una decisión. Y, por ejemplo, la asistencia de él o la secretaria o él o la secretaria que permita darle certeza a la entrevista que estamos teniendo y al mismo tiempo, si se tiene una entrevista con una de las partes, darle vista a las demás partes, por ejemplo, en el caso de los procesos penales al Ministerio Público, pero también puede ser a la víctima, puede ser directamente al ofendido. Es más, se puede acudir a instituciones que nos den su aporte de conocimientos
para efecto de ir orientando nuestra decisión y sobre todo el procedimiento, porque recordemos que la decisión que lleguemos a tomar, perdonen, no es más que el resultado de todos los actos ordenados, concatenados que hagamos en lo procesal, pero en lo procesal tampoco tenemos muchas veces el proceso. Y en el caso, por ejemplo, concreto de, por ejemplo, determinar la competencia, es un aspecto muy complejo que solamente podemos llegar a determinar con el mayor grado de certeza posible, allegándonos de todos estos elementos. Y tomemos en cuenta que esta forma de proceder de manera procesal, digamos, que es la búsqueda de ese sistema normativo interno, dictámenes, entrevistas desformalizadas, digamos que de mi parte son como, digamos, compartir las experiencias de aquello que les puede servir a ustedes. Otro tema que a mí me ha servido mucho, no sé si ustedes lo han hecho, es, por ejemplo, acudir a las publicaciones especializadas que hay en México, por ejemplo, en páginas oficiales de Internet, en plataformas de Internet, como es el caso del Instituto Nacional de Geografía, por ejemplo, en el INEGI. Ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran en un caso en el que alguna parte involucrada pertenece a algún grupo indígena o afromexicano, ustedes pueden acudir a la plataforma de esta institución y la información que vamos a encontrar es relevante. Por ejemplo, entramos a la comunidad Huave, por ejemplo, o a la comunidad Triqui, en fin, todas aquellas que esta plataforma contempla y se van a encontrar que ahí les van a informar el grado de escolaridad, por ejemplo, de una comunidad de la que ustedes quisieran buscar, de la que les interese la información. Y también les van a decir, por ejemplo, el porcentaje de actividad laboral que hay distinguiendo entre personas del sexo masculino y femenino. ¿Qué tanta ocupación hay por parte de uno u otro, hombre o mujer? Luego, les va a decir también, por ejemplo, cuál es su actividad principal, por ejemplo, si es la agricultura, si es ganadería, en fin, si es de agricultura, si tienen sistemas de riego permanente o es de temporal. Y un dato que es relevante es cuál es el nivel de vida, cuál es su nivel socioeconómico, su nivel de acceso a la salud, su nivel de acceso a la educación. De tal manera que si ustedes en la búsqueda de todos estos elementos respecto al sistema normativo interno, a recabar dictámenes, entrevistas y aparte hacen una investigación de este tipo, van a encontrar información importantísima que en un momento dado les pueda llevar a la consideración en el caso de un delito, por ejemplo, aunque no soy un especialista en derecho penal, pero, por ejemplo, a casos en los que se pueda llegar a considerar que no se configura el delito por todos estos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, van a encontrar ustedes que algunos sistemas normativos les dicen que las personas para portar un arma está ello reconocido por la comunidad por muchos factores históricos de defensa de sus cultivos, de su integridad, de su seguridad, de su familia, y que no tiene ningún efecto de ejercer violencia en algunos casos. Bueno, esto lo debemos de relacionar, esto procesal, lo podemos relacionar con los aspectos sustantivos. Por ejemplo, puede haber una coordinación con esos aspectos sustantivos. Por ejemplo, ¿qué derechos conexos deberíamos de tomar en consideración al tener casos que resolver? Fíjense que cuando estamos viendo asuntos, pueden ser civiles, mercantiles, laborales, penales, de la índole que queramos, administrativos incluso. Espero que nos dé tiempo de platicar rápidamente ahí algún caso administrativo, pero en todas esas materias
nos pueden servir de guía temas como este, educación. ¿Cuál es el nivel educativo? ¿Tiene acceso a alimentación? La alimentación es la, digamos, indispensable, por decirlo así, para la subsistencia de una persona, porque todo esto nos puede llevar a consideraciones fundamentales al decidir. La salud es fundamental. Yo recuerdo un caso en que dos jóvenes en una audiencia, este, estando su servidor platicando con ellos, uno de ellos me decía, fíjese que pues no me siento muy bien porque pues, cuestiones de salud, dentro de sus posibilidades de expresarse, porque él no hablaba bien el español. Era zapoteco, si no mal recuerdo. Entonces, cuando nos empezó a contar eso, empezamos a inquirir algún otro tipo de datos, como el hecho de que era de un grupo indígena, de una situación, de una ubicación geográfica alejada, y que apenas si hablaba el español, eso era notorio. Pero además estaba trabajando en la central de abastos, por ejemplo, de aquí de la ciudad de Oaxaca, y este, con un grado de escolaridad prácticamente nulo. Entonces, cuando me hace el comentario acerca de su estado de salud, le pregunto, bueno, pero ¿por qué se siente usted mal? ¿Qué le pasa? Y entonces el joven se subió la camisa y me enseña casi pues una tercera parte, digamos, ¿no? Del abdomen con una mancha morada, ¿no? Y cuando le comienzo a preguntar, él me dice que desde pequeño había tenido ese problema. Entonces, pero que era un problema que le estaba generando ya con mayor incidencia dolor, por ejemplo, ¿no? Bueno, parecerá mentira y ustedes me dirán que qué coincidencia, cómo es que pasó esto, pero el otro joven que estaba detenido con él también me dice, ¿sabe qué? Pues es que igual que él, yo también desde muy chico he tenido un problema porque me caí hace muchos años, me caí del caballo, pero ya mis papás por la situación económica no me pudieron atender y él traía un tumor en una parte entre tórax y abdomen y era notorio, y digo, sin ser especialista médico, uno veía que eran personas que efectivamente traían lesiones de hacía mucho tiempo y que no se habían podido tratar. Si eso lo sumamos a los aspectos de educación, alimentación y principalmente en este caso de salud, nos damos cuenta que esta obligación del primero constitucional que mencionamos hace un momento lo que nos está diciendo es que debemos tomar medidas, porque, como vimos hace un momento, tenemos que prevenir. Y prevenir quiere decir que si estamos en un proceso jurisdiccional, tenemos que ver si va a haber una afectación a esa salud y en su caso dirigirnos directamente puede ser al director del reclusorio, pero también se puede pedir intervención de muchas otras instituciones, como vimos en esta búsqueda de sistema normativo y de recabar dictámenes y entrevistas. Bien, debemos tomar en cuenta, entre otros aspectos, también que cuando son detenidos o cuando estamos en juicios civiles, por ejemplo, entre personas que sean de origen indígena o afromexicano y que tengan escasos recursos y educación muy insuficiente, hay que tutelar aspectos de ellos, como por ejemplo, ¿cuál? Y que puede ser que no lo estemos visualizando, el interés superior del menor, porque puede ser que tengan hijos. ¿Y quién se está haciendo cargo de esos hijos? ¿En qué condiciones están? ¿Qué medidas están tomando? De tal manera que este principio también nos obliga a pedir informes acerca de cuál es la condición de los menores, por ejemplo, con quién están, que con mucha frecuencia es con los abuelos. Luego, el otro tema que nos obliga a tutelar cuando estamos llevando a cabo un trámite de este tipo es la equidad de género, ¿verdad? Ya sabemos que con cierta frecuencia y de acuerdo a cada comunidad indígena o afromexicana, el trato a la mujer es diferente. Entonces tenemos que visualizar esas diferencias para ver, como les decía yo hace un momento, ver esa neutralidad de la ley y si en realidad el caso nos exige hacer un labor de, por decirlo así, emparejamiento entre lo abstracto de la ley y las exigencias del caso concreto. ¿Para qué? Para que esté de acuerdo con los derechos humanos. Y el otro elemento que es fundamental
es de la distribución de recursos públicos. Sabemos que muchas veces el presupuesto a nivel federal y estatal con mucha frecuencia no está compaginado con los requerimientos y en su caso la densidad o la amplitud de distribución de los pueblos indígenas y afromexicanos en una determinada superficie. En mi opinión, es ilógico, es injusto que haya una concentración de la aplicación de recursos públicos en zonas urbanas donde hay una mayor cantidad de población occidental, si usted me permite la expresión, y en cambio en estados como en el caso de Oaxaca, donde las comunidades indígenas son de una mayor amplitud, por ejemplo, esos recursos no están distribuidos de acuerdo con esa densidad, digamos, ¿no? Todos esos aspectos son, entre otros, algunos de los que yo considero que me han sido muy útiles en la decisión de algunos de los casos y que nos pueden ayudar a ir saliendo de esa etapa o ese momento de introspección, ensimismamiento, para poder llegar a ese otro último punto que es la extroversión y que se va a manifestar en el momento en que ya no estamos allegándonos nada más los elementos para salir de nosotros mismos y superar una forma particular de ver al derecho, sino ya se traduce en actos procesales concretos o en una decisión perfectamente determinada y determinable, que es yo les pongo un ejemplo, el reconocimiento de la competencia de la autoridad indígena o de la autoridad estatal en su caso, el tomar medidas cautelares, por ejemplo, apoyándonos, como decíamos, con algún especialista, con alguna autoridad, con alguna institución, por ejemplo, de menores de edad, ¿no? Que puedan estar en una situación de riesgo. Y en el caso de la resolución de fondo, por ejemplo, para poder determinar cuándo una persona no debe ser responsable, no se debe exigir responsabilidad en el caso de un delito, por ejemplo, ¿no? En general. De tal manera que me parece que este sería uno de los aspectos que podríamos tomar en consideración. Si vemos las cosas de este modo, y a ustedes esto les pareciera bien, me parece a mí que entonces en ese contexto nosotros, cada vez que tenemos que tomar una decisión difícil, complicada, me parece que podemos entonces interpretar la expresión que nos da el artículo primero constitucional cuando dice toda autoridad debe de proceder a proteger, respetar, garantizar derechos humanos. Me parece que entonces la noción de autoridad creo que queda permeada y queda definida más bien por la noción de derechos humanos. Parece que ahora ese sería el eje central. Y entonces la noción de autoridad más bien consistiría en ser servidores públicos o funcionarios públicos, de acuerdo con la concepción que queramos adjudicarle, pero al final son servidores o somos servidores públicos que en el ejercicio de las competencias que nos son atribuidas, nuestra función fundamental es estar encargados de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que son destinatarios de ese servicio, ¿no? De tal manera que entonces me parece a mí que la noción de derechos humanos adquiere una dimensión diferente como para ser, digamos, como el paraguas que nos protege a todos y que nos obliga a quienes ejercemos una función, en este caso jurisdiccional, a ser tuteladores de los derechos humanos. Y para terminar esta plática, por lo que hace a la exposición inicial que yo tenía preparada para ustedes, quisiera comentarles que tres reflexiones quisiera compartir con ustedes que pudieran también ayudarnos en la decisión de los casos y cuando tenemos un poquito de conflicto, por decirlo así, con la decisión procesal o sustantiva que vayamos a tener. ¿Por qué? Por el fenómeno de responsabilidad que todos tenemos muy presente a la hora de tomar decisiones. Algo que nos puede ayudar para tomar una decisión que nos deje ver que estamos en,
orientando un proceso o tomando una decisión equilibrada, creo que hay dos criterios que la Corte ha hecho suyas, la Suprema Corte me refiero de México, pero que ya es de una larga tradición, que es la primera, es aplicar ese principio del mínimo vital en el sentido de valorar cuáles son todas las condiciones de las partes involucradas para efecto de ver si ese mínimo vital en cualquier caso de cualquiera de esas partes se está respetando o no. Y en relación con la neutralidad de la ley, ese mínimo, ese principio de mínimo vital nos puede ser muy útil para examinar esa neutralidad de la ley y determinar si a través de ese principio de mínimo vital y lo podemos subir más, podemos entonces llegar a una especie de, sí, de equilibrio que nos permita considerar que la norma, sea estatal o sea tradicional de alguna de nuestras comunidades, debe prevalecer y por qué. Pero ojo, el mínimo vital nos está diciendo lo que también tenemos que hacer. Un poquito lo que yo les compartí hace un momento. ¿Qué otras medidas debemos de tomar? Porque les decía yo, podemos estar conociendo de un caso en el que por ejemplo, haya un conflicto familiar, ¿no? Entre dos personas que pertenecen a un grupo indígena. Sí, pero no nos podemos quedar ahí de oficio. Recuerden que en este caso yo quise poner énfasis en esa parte de oficio, porque creo que es la que nos está vinculando de manera más directa. Tenemos que tomar esas medidas de protección del menor. Luego, no siempre, como decíamos, vamos a detectar la norma aplicable perfectamente y que va a cubrir el caso y que nos va a dar la tranquilidad de que así se debe resolver. Con mucha frecuencia vamos a tener que integrar una norma en agregar al sistema jurídico alguna disposición judicial, jurisdiccional, para poder dar una solución equitativa como lo vimos con Aristóteles, con Tomás de Aquino y Platón, entre otros en las pláticas pasadas. Pero eso lo vienen haciendo nuestras comunidades desde hace mucho tiempo. Entonces, si no tenemos todos esos elementos, debemos tener en cuenta que nuestras decisiones deben de tener un efecto transformador. No siempre van a ser estáticas. Y, por último, como una reflexión, es que como consecuencia de todos estos retos que se nos presentan todos los días, por hacer, decía algún filósofo alemán, hacer real lo que es un ideal, hacerlos reales. Y eso lo podemos hacer perfectamente. Esos comentarios acerca de que X o Y persona son unos idealistas en un sentido despectivo, decía este filósofo alemán, recuerden que lo curioso de esta situación es que a esa persona que le decimos que es idealista, el día que en un acto concreto, como en un proceso o en una sentencia, ese ideal lo aplican en ese acto procesal y en esa sentencia, ese día ese hombre o esa mujer hizo real un ideal. El ideal se encarnó, ¿no? Y por lo tanto, esta última reflexión que les propongo es que efectivamente pareciera ser que no hay mejor forma de vivir que tener ese gran deber que cumplir, ¿no? Que lo tomé de alguna otra reflexión de alguna otra persona y que por lo general siempre cuando tenemos algunas pláticas como estas a las que me hacen favor de invitar, procuro reiterarlo, aunque disculpen ustedes, pero puedo parecer perico, ¿verdad? Con todas estas expresiones, pero de verdad son creo que las que dan el sustrato a la actividad diaria, como que no pasan de moda. De mi parte, si ustedes me permiten, don Gerardo, creo que sería algo que les podré yo compartir en esta ocasión. Al final les dejo mi correo electrónico, estoy a sus órdenes y me estoy a las indicaciones que ustedes tengan. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, magistrado Rubén Paulo. Como siempre, es un placer escucharlo en temas que son bastante interesantes. También quiero aprovechar este pequeño pausa que estamos haciendo para saludar a todas las personas que nos están viendo desde, naturalmente, desde Oaxaca, también de Puebla.
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Hidalgo, Paraíso, Mascanú, Yucatán, Veracruz y de otras partes que nos están viendo, nos están haciendo el favor de acompañarnos en este día para escucharlo a usted, magistrado. La mayoría de las intervenciones de las personas que nos están viendo es para felicitarlo, ya Gracias. más de uno lo conoce a usted y hay algunas preguntas que voy a proceder a formularles. Si gusta, le voy haciendo una pregunta, responde usted y y así nos seguimos con las preguntas. Afortunadamente son pocas y creo que podemos abordarlos casi en su totalidad. La primera Seguro que sí. pregunta es, hace rato mencionaba usted que en algunos casos no se tendría que exigirle responsabilidad alguna a las personas indígenas que estén en algún procedimiento jurisdiccional. Ujú. No sé si en su amplia trayectoria puede usted contarnos algunos ejemplos concretos de en qué casos no se tendría que exigirle responsabilidad a alguna persona indígena. Muy bien, sí, cómo no. Mire usted, en respuesta a esta amable pregunta, lo que yo les comentaría es que precisamente el caso que yo les sometí a consideración hace un momento de los dos jóvenes, la cantidad que se les... ellos fueron detenidos porque se les aseguró una cierta cantidad de droga que por muy poco, digamos que sobrepasaba del mínimo que nos permite la ley para no ser sujetos a un proceso penal. Entonces, si bien sobrepasaba, nosotros el ejercicio que hicimos fue el que traté de reseñar hace un momento en el sentido de tomar en cuenta toda esta información que les decía yo. Obtuvimos la información de la comunidad, sus condiciones económicas, acceso a la salud, su acceso a la educación, este, mm, eh, digamos que y las condiciones económicas en que se desempeñaban, por ejemplo, en la ciudad capital, pero sobre todo, fíjense que hay un elemento que es y muy importante, que es cuando nuestros paisanos que salen de las comunidades y se incorporan a la vida de alguna ciudad que tiene un, entre comillas, desarrollo un poquito más notorio o diferente al de la comunidad rural, vemos que con mucha frecuencia grupos de personas que sí saben lo que están haciendo, que tienen un mayor nivel de estudios, pero también un índice de, perdón por la expresión, por decirlo así, pero un índice de, ¿qué será? Responsabilidad, para no decir peligrosidad, ¿verdad? Mayor, eh, son quienes aprovechan, quienes engañan, quienes atraen a este grupo de personas de las comunidades indígenas o afromexicanas y los incorporan a grupos delictivos. Entonces, nosotros en ese caso llegamos a la conclusión de que efectivamente no había los elementos para poder sancionar a estas personas, porque si bien la cantidad podía exceder en escaso margen, en sus condiciones y por su extracción, incluso por la dificultad para comunicarse, consideramos que era una conducta que no podía reprochárseles en ese momento y acudimos a la figura del error. Reconozco, les decía yo, no soy un especialista en derecho penal, pero de este modo nosotros consideramos que no era sancionable y por eso consideramos que la responsabilidad no podía exigírsele en los términos del Código Penal Federal. Ese podría ser un caso, pero así como ese que les comento, por ejemplo, una situación similar de un joven en una de las comunidades de aquí de Oaxaca que es detenido con un arma, digamos que sí, les puedo comentar, este era un arma, digamos, de alto poder y lo detienen, se le somete a proceso,
Pero resulta que, fíjense ustedes que acudimos a dictámenes antropológicos y les decía yo, esa consulta al INEGI en su plataforma es muy importante porque arroja muchísimos datos. Y fíjense que lo que nos dijeron en este asunto, los peritos, la comunidad, eh, las partes, porque hay que darle parte, obviamente, al inculpado, al imputado, a su defensor, al Ministerio Público. Y fíjense que este joven lo que estaba haciendo es que lo detienen cuando iba caminando en una brecha en los límites de su comunidad, digamos, frontera con otra comunidad, y lo detiene la policía con esa arma y lo ponen a disposición del Ministerio Público, ejerce acción penal y tal, se sigue el proceso. Pero lo que estaba haciendo el joven es que llevaba el arma no porque él quisiera o por un acto propio de voluntad autónomo, no espontáneo. Él lo tenía así por encargo de su autoridad tradicional, que le dijo, mira, nos enteramos que va a venir un grupo de personas de otra comunidad armados y que nos vienen a atacar. Entonces, ¿sabes qué? Vas y tú vas a estar haciendo guardia en ese punto. Y así se distribuyeron varias personas en distintos puntos de los límites, digamos, de esta comunidad con la otra, como una forma de vigilancia, por decirlo así, y en su caso defensa. Bueno, entonces, fíjense que un dato curioso es que, bueno, curioso, importante, me parece a mí, es que la comunidad no tuvo ningún temor en comparecer ante el tribunal y decir, no, sí es cierto, nosotros, esa es nuestra tradición, pero es que eso es por sobrevivencia. Y eso históricamente, vamos a decirlo así, documentalmente quedó demostrado en el expediente, porque eran conflictos que incluso vienen de épocas muy antiguas y eran las formas que tenían ellos para defenderse. Entonces, la autoridad nos dijo con toda la tranquilidad, "No, es que esa es la forma que tenemos de defendernos, de protegernos. No fuimos a agredir, estábamos nada más custodiando nuestro espacio y a nuestras familias". Y lo dijo la autoridad. Dice, sí, yo fui elegido y fui elegido conforme a mis normas de este modo y esa arma yo se la di para eso. Pues bueno, entonces, cuando la autoridad viene y nos confirma eso, y con los dictámenes preciosos que siempre hacía favor de emitir el CIESAS, por ejemplo, en los casos de intérpretes que Sepiadet nos apoyaba muchísimo, o por ejemplo a veces con los defensores también. Entonces, se allega uno de una cantidad de información que permite a uno darse cuenta con, digamos, un poquito de mayor claridad cuando la norma penal, en su caso una sanción, no es racional, no es razonable, no es justa en los términos que platicamos en las conversaciones que tuvimos hace apenas unos días. Y por lo mismo también decretamos que en este caso no había lugar a fincarle una responsabilidad por la misma situación. Entonces, son dos casos que les podría comentar. Hay algunos otros interesantes, pero que entiendo que por razones de tiempo y por las otras inquietudes que pueda haber, ya no me extiendo, ¿no? En platicarles algunas otras experiencias. Tuvimos un caso de tres mujeres que pertenecían a una de las más grandes civilizaciones, no de México, del mundo, de las grandes civilizaciones que tenemos en México para el mundo, por decirlo así, en una situación muy lamentable y que yo propuse en un órgano colegiado, digamos, una serie de medidas que iban orientadas a decidir algo parecido, no, no idéntico, porque sí era adecuar algunas cosas, pero lamentablemente no pasó por mayoría. Pero finalmente son situaciones que se presentan y que uno puede irlas adecuando en cada caso concreto. Muchas gracias, magistrado, por estos ejemplos que siempre ayudan a entender mejor ese tipo de asuntos. Hay una pregunta bueno, hace un comentario largo Benedicto Salinas Hernández, pero hagan el programa que sea pertinente para que usted pueda hacernos el favor de responder. Dice, interesante el tema. Hay un fenómeno, no sé si se repite en otras comunidades o autoridades indígenas, pero hay un excesivo, al menos en el estado, de fincar responsabilidad a las autoridades indígenas que ejercen su jurisdicción.
Por citar un ejemplo, en San Miguel Suchixtepec, Ah, las autoridades ejercieron jurisdicción y sancionaron a una persona por daños al medio ambiente, concretamente la tala de madera. La pena que se les impuso a esas personas fue trabajo comunitario por el día y ujú, en las noches se tenían que quedar en la cárcel municipal, pero sin candados. Al enterarse de esos hechos, el Ministerio Público de Miahuatlán acude a la comunidad a liberarlos e integra carpetas de investigación a las autoridades municipales y tradicionales. Eso hace que en la actualidad la comunidad empiece a no resolver por sí mismo los asuntos y turnarlos directamente al Ministerio Público. Y la pregunta que formula Benedicto Salinas Hernández es, ¿qué hace falta para que exista un verdadero reconocimiento de la jurisdicción indígena si ya hay todo un marco jurídico, si hay todo un marco jurídico que le reconoce ese derecho de claro, resolver sus conflictos? Esa es la pregunta, claro. comentario y pregunta al final. Sí. Sí, sí. No, en cuanto al comentario, digamos que yo comparto lo que nos está diciendo nuestro compañero Héctor, si no mal recuerdo, porque ciertamente hay complejidades que se presentan cuando las autoridades tradicionales de nuestras comunidades resuelven un caso y se da la intervención de la autoridad estatal. Me parece, y esa sería una expectativa de su servidor, es que eh, digamos, con la información que ahorita ya tenemos a nivel normativo y jurisprudencial nacional e internacional, pues las autoridades, sobre todo de procuración de justicia, en este caso las fiscalías, por decirlo así, mm, eh, queden enteradas y sobre todo apliquen estas disposiciones. Por ejemplo, en este caso que me comenta el Ministerio Público, tenía a su alcance tomar estas medidas, porque esto que les estoy comentando no es privativo ni es exclusivo de la función jurisdiccional. Es más, en algunos casos llega a ser mucho más determinante que sea el Ministerio Público quien lo aplique, porque en el caso que yo les decía, por ejemplo, del arma, ¿no? Si el Ministerio Público se allega de todos esos elementos, con mucha probabilidad lo que va a hacer es decirle a la autoridad, autoridad, tú, decide, ¿no? En las pláticas que tuvimos hace unos días, les comentaba yo, citando a la ley de derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca, cómo hay un artículo expreso, es expreso, que dice que la Procuraduría o la Fiscalía General del Estado dice deberá respetar esos sistemas normativos y en cantidad de artículos dice que deberá de tomarse en cuenta esa igualdad de los sistemas normativos sin que haya una primacía entre ellos. Eso lo podemos ver tanto en la Constitución de Oaxaca como a nivel de la ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado de Oaxaca. Entonces, ahora, si entramos a la pregunta, ¿qué hay que hacer o qué hace falta? Yo le diría, lo que hace falta es que los que estamos encargados de hacer esto, lo hagamos. Mire, su pregunta tiene algo, mucho de fondo en otro aspecto porque déjeme ver, hace como 2 años y medio, tres, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México con dos de las relatoras de Naciones Unidas en distintas áreas y una de ellas era en relación con los pueblos indígenas. Y me permití, pensando en esta pregunta que usted ahorita hace, me permití sugerir como medidas concretas que se nos dieran cursos, pero cursos dirigidos directamente por los especialistas, por ejemplo, de la Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, incluso de los mismos relatores y relatoras, a todos los funcionarios, por decirlo así, judiciales, pero también de las fiscalías, por ejemplo, que se nos impartieran cursos prácticos donde se nos haga notar, ojo, ya no la etapa de sensibilización, porque la reforma de 2011 ahorita ya son muchos años. Entonces, para sensibilización parece que ya estuvo, o perdone, ya fue suficiente, ¿no? Entonces,
Yo les decía a la señora relatora y al auditorio que estaba en ese momento que una propuesta era esa, pero ya no para disque nada más sensibilizarnos, sino para decirnos, cuidado, porque si no lo haces, vas a ser sujeto de responsabilidades. Entonces, cuando se nos haga notar que si no tomamos esas medidas estamos violando derechos humanos, creo que la cosa puede cambiar. Eso sería algo que debemos hacer. Pero por el lado de nuestras comunidades y nuestros paisanos indígenas y afromexicanos, creo que también hay otro reto. Uno, que en aquellos casos que están resolviendo, ellos se encarguen de difundirlos para que nos muestren y den a conocer, por decirlo así, al régimen estatal o al modo de vida occidental que ellos resuelven y con muchísima frecuencia de manera excelente los casos, ¿no? Y que, por otro lado, esos mismos paisanos y comunidades, pero también una gran labor que están haciendo las ONGs como Fundar, por ejemplo, Agustín Pro, la Sierra de Guerrero, ahorita se me fue el nombre, con Vidulfo Rosales, en fin, cantidad de organizaciones que están haciendo una labor de primer orden. ¿En qué sentido? Decirle al órgano estatal, mira, si tú no cumples, ten cuidado porque sí te lo voy a exigir. Y me voy a ir a las instancias que tenga que irme. Y voy a exigirlo, sea en la jurisdicción ordinaria, federal o en constitucional, o en su caso, voy a ir al sistema interamericano y te van a fincar responsabilidad. Entonces, creo que esa sería, por el momento, una primera respuesta que yo daría, ¿no? Y el comentario lo comparto. Sí. Muchas gracias. Sí, justamente el artículo 114 de la Constitución de Oaxaca establece esta obligación, le impone esta obligación a la Fiscalía General de Oaxaca de respetar los sistemas normativos de las comunidades indígenas de Oaxaca. Hay una pregunta que pareciera como obvia, pero creo que también es importante que nos dé su punto de vista. Nos pregunta me imagino que es el abogado Humberto, que si nos podría usted compartir qué sería para usted los usos y costumbres o qué significarían los usos y costumbres. Mm, bueno, digamos que a través de los asuntos que me ha tocado conocer, sobre todo, la verdad, lo que, digamos, nos ha permitido tener una visión diferente son los dictámenes antropológicos, la intervención de otros peritos, por ejemplo, como lo ha hecho Cepiadet a través de intérpretes, trabajadores sociales, en fin, psicología también, peritos en esa materia. Me parece, si no estoy equivocado, que el término usos y costumbres no necesariamente sería, parece ser el más adecuado. Y se han propuesto una serie de expresiones diferentes como para aproximarnos a lo que representa, si ustedes me lo permiten decir así, la cosmovisión de las comunidades, los pueblos indígenas y afromexicanos y en general de todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que una manera de decirlo, tal vez imperfecta, pero creo que son modos de vida, ¿no? Son modos de vida que se vuelven normativos y por esa razón creo que se acude más a la expresión de sistemas normativos internos como una manera de, entiendo yo, como una forma de respetar a esas formas de vida de las comunidades que tienen que ver con su forma de ser. De tal manera que, miren, una forma que aprendí yo, ¿cómo le llama la comunidad a esos sistemas normativos? Que fue una lección que me dejaron las comunidades indígenas, en este caso de Quiavicusas, es la conducta esperada. Esa es la expresión que ellos utilizan para decir, ¿cometiste, por ejemplo, un delito o no? O lo que se esperaba de ti era otra cosa. Porque si era otra cosa, entonces sí incurriste en una conducta que vulnera lo que nosotros como comunidad definimos, consideramos y vivimos como la conducta esperada, que es, fíjese cómo tiene una vinculación muy importante. Yo lo asocio mucho con la máxima festividad de los oaxaqueños, que es la Guelaguetza, por lo que significa la Guelaguetza, ¿no? Entonces,
cuando comparamos ese significado de la Guelaguetza con lo que nos dice esta comunidad, conducta esperada, pues nos está diciendo lo que se espera como ser humano, de acuerdo a la visión del mundo que tenga cada comunidad. Y en este caso es solidaridad, por ejemplo, o es compartir, o es ofrendar, de tal manera que se da una forma de vida que a lo mejor con base en la tradición filosófico-jurídica occidental llamamos, por ejemplo, bien común, ¿no? Entonces, diríamos, es una conducta esperada que tiene que ver con el bien común de una colectividad de vida, ¿no? Que son en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. Muchas gracias. Hay una otra pregunta y creo que con esto podemos cerrar. Dice Valeria que en el estado de Oaxaca, Oaxaca tiene grandes avances en el reconocimiento de la jurisdicción indígena y preguntan qué sugiere usted o qué le sugiere usted a los tribunales de otras entidades para que se reconozca de forma efectiva la justicia local indígena. Bueno, mire, yo lo que, con mucho respeto, porque debo decir que en distintas entidades nos hemos encontrado, eh, digamos, por un lado, con una cierta resistencia, ¿no? A aplicar estos sistemas, reconocerlos o verlos como como minusvaliosos, ¿no? Pero en algunas otras entidades estamos viendo que también ha habido un gran avance. En el caso de Chihuahua, que también decretó reconoció la competencia indígena para que allá se conociera, fue un juez local. Entonces, sí, digamos, hay variantes, hay algunos estados que lo promueven más o lo hacen más y otros menos. ¿Qué sugeriría yo? Mire usted, algo que ya se está haciendo es que se hacen congresos interestatales. A mí me tocó, por ejemplo, acudir a Campeche, a Yucatán, a Ciudad de México, en donde se hacen este tipo de pláticas donde se comparten estas experiencias. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, a mí me tocó ver reunidas, por ejemplo, fácilmente como a 6 o 7 ONGs u organizaciones también de la sociedad civil, sus representantes, que a su vez habían asesorado a grupos indígenas o afromexicanos en sus estados, con resultados magníficos, ¿no? Sea por decisiones de la Suprema Corte en México o Corte Interamericana, Comisión Interamericana. Entonces estuvieron intercambiando sus puntos de vista de tal manera que por ejemplo, en el caso de nuestros paisanos y queridos hermanos mayas, cuando, por ejemplo, de aquí de Oaxaca se compartía alguna experiencia o, por ejemplo, esa avanzada, por decirlo así, ¿no? Que se tienen algunos temas en el caso, pues ellos lo decían y tomaban algunos aspectos de esos precedentes, por ejemplo, que hay aquí en Oaxaca de tal manera que esa es una manera en la que los estados pueden hacerlo, pero en aquellos supuestos y en aquellos casos en los que hay resistencia deliberada, porque hay grupos de interés, recordemos que lamentablemente siempre va a haber eso, es muy difícil quitarlos, pero va a haber grupos de interés político, económico, religioso, no sé, de muchos aspectos cuando se enfrenten a ese tipo de dificultades, los interesados pueden acudir a las instancias que obliguen ya no a esas instituciones o a esas autoridades, sino a las personas, porque no son no son los cargos, no son las instituciones. Muchas veces son las personas las que nos resistimos a aplicar y respetar esos derechos humanos. En esos casos, recuerden ustedes que la vía de la denuncia, la queja, el amparo, acudir a las instancias internacionales, es otra forma de obligar a concientizar a quienes todavía, eh, de una manera no justificada, insisten en mantener una desigualdad. En el fondo, me parece que es eso, ¿no? Esa sería una sugerencia. En el caso de, no sé si recuerdan ustedes que hubo se formó
un organismo dentro del Poder Judicial Federal que se llamó de la implementación del nuevo sistema de justicia y después de su consolidación. Ahí el magistrado Juan José Olvera estaba ya cerrando una parte de un proyecto donde todos, por ejemplo, su servidor y muchos jueces federales, también estatales, nos reunimos con jueces, por ejemplo, mayas, ¿no? Nos reunimos con jueces de algunos estados del norte en un mismo congreso, en donde estábamos escuchando cómo resolvían sus casos. Y una observación que hizo el magistrado Olvera muy interesante fue cuando le comentaron, es que nosotros como jueces de tal etnia maya, perdone, de tal comunidad maya, nos reunimos para resolver nuestros conflictos, nos reunimos, por ejemplo, a las 8 de la noche, o a veces en domingo. Y entonces el maestro Olvera dice, ah, miren qué interesante, porque resulta entonces que aquí ese formalismo de las horas hábiles o los días laborables, pues son los que van de acuerdo a la comunidad. Entonces, como verán ustedes, ese tipo de congresos nos ayudó mucho y de los jueces y autoridades indígenas, en lo personal yo he aprendido mucho. Y por los comentarios que he oído de mis compañeros y compañeras magistradas y magistrados federales y jueces y juezas federales, que estuvieron en esos congresos, el comentario fue el mismo. Creo que esos son algunos mecanismos. Sí, muchas gracias, magistrado. Como siempre, nos deja, ya en algunos comentarios mencionaban que con toda la explicación que usted hace el favor de darnos, deja bastantes tareas pendientes para todos los operadores jurídicos y respecto de este último punto, yo creo también que es importante es importante esta cuestión, si ya existe la coordinación entre autoridades de diversas instancias, yo creo que también habría que apostarle a que esa coordinación ocurra justamente desde las instituciones del Estado hacia las comunidades para conocer cómo están resolviendo, entre otros pendientes, ¿no? Muchas gracias, magistrado. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Siempre es un placer invitarlos a que estén pendientes de de las demás actividades que CEPEDEC está organizando con diversas personalidades que están justamente en este tema de derechos de pueblos y comunidades indígenas, que es la línea de trabajo fundamental del CEPEDEC. Y aprovechando el espacio y aprovechando que tenemos algunas personas todavía, quisiéramos invitarlos a que en punto de las 7 del día de hoy pudieran también conectarse a este otro evento que tenemos igual, que se llama Racismo y Clasismo, Formas de Discriminación en México, en donde estarán participando dos compañeras del CPD, Edith Matías y Javi León Ortiz. Esta actividad se va a transmitir desde el Congreso del Estado de Sinaloa. Y recordar también, agradecer a todos que esta conferencia es en el marco de un curso, de un seminario que se está realizando con el Poder Judicial. Y pues muchas gracias a usted, magistrado, gracias a todas las personas que nos están haciendo vernos y pues nos vemos en la próxima. Que tengan buenas tardes. Igualmente, que estén bien.